¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Logia. Hoy les recordamos que se suscriban y le den like y además les contamos que tenemos una persona excepcional, a un invitado que muchos quisieran tener, pero nosotros lo tenemos por acá. Es un invitado que ha dirigido y producido cine, ha dirigido y producido teatro, también es actor, también es cantante, también ha conducido noticieros, ha conducido eventos, ha estado en política. Bueno, ¿para qué les cuento más? Por acá tenemos a Luis Garistú. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rob? Buenas noches, amigos de Logía. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo les va? Qué Bueno, gusto saludarlos. ese es el saludo, ya lo patentizamos aquí. Así es, Ya así es. tenemos un ratito. ¿Qué tal ha estado, Luis? ¿Cómo le fue con el tráfico hoy, ya con esto de Semana Santa y Tranquilo. procesiones? A ¿Estuvo pesar tranquilo? de todo, tranquilo. Tuve que ir a traer a las mujeres a su trabajo, pero todo Oye, tranquilo. Sí, creo que fue tranquilo. hoy tal vez por ser lunes Todavía, todavía no está tan... todavía. Ahí me cuentan miércoles, jueves, Sí, a viernes. estar durito, ¿verdad? ¿Usted ha sido mucho de procesiones, Luis, o es un poco más retirado de ese mente? Soy un poco retirado. Resulta que yo soy de Cobán. Alta Y Verapaz, en sí, la lo escuché. época en que yo crecí en Cobán, en Carchá específicamente, Ujú, pues no nos acostumbraron a tanto a ir a ver procesiones, no sé por qué, ya, pese a que mi familia es muy católica, claro. tradicionalista a morir, pero no nos acostumbramos a ver procesiones. Y Procesiones, luego claro. cuando nos venimos a vivir aquí a la capital, yo tenía 18, 19 años y pues yo me dediqué a hacer teatro, a estudiar, a hacer un montón de Ujú, cosas y realmente no tenía tiempo sí, para ir a ver procesiones. Aparte de que les confieso que ujú. no sé cómo se llama esa fobia, pero no me gusta el estar entre mucha gente. Sí, sí, Qué raro sí. porque también el ambiente en el que se mueve, digamos, es de tener Siempre, mucha gente cerca. siempre me han dicho eso. Pero las personas que me conocen saben que yo, mientras pueda estar tranquilo en mi casa, Ujú, estoy. Si claro, es necesario, entonces vamos a algún lado y sí, pues, socializamos y lo que ustedes quieran. claro. Pero regularmente yo prefiero estar en mi No, casa. y es que tan rico que es la casa, yo prefiero mil veces también estar en la casa que salir, sobre todo cuando hay multitudes, porque el problema de la multitud es que van uno empujando y van uno tratando de pasar, y sobre todo cuando uno tiene niños chiquitos, me imagino que le pasó Sí. cuando tenía sus hijos más chiquitos, es mucho más difícil, ¿no? Sí, la verdad es que nunca los acostumbramos tampoco. Un par de veces fuimos a ver, pero así como le digo, no. Yo he estado tratando de entender por qué me pasa esto. Ujú, Y resulta que, vamos a ver, en el 82 yo fui ujú. cadete de la Escuela Politécnica. Ok, Y en una ocasión yo salí de fin de semana, franco, como se dice, sí. de licencia, y andaba en un bus con mis hermanas, las que me siguen, porque somos 7 hermanos. Pero andaba con Wow. 2 de mis hermanas, andábamos en una camioneta, y en el bus en el que íbamos, en la zona uno, resulta que empezaron a apedrearlo y a incendiarlo Wow. unos amigos de la Universidad de San Carlos. Estaban Ok, encapuchados, eres estaban peleando por el pasaje. ya, Estoy hablando del 82. 82, claro. Y entonces cuando se subieron, cuando en eso yo vi que se subieron y le dije a mis hermanas, salgan por atrás. Mm, Y empezamos a salir. Cuando salimos, alguien me vio y dijo, un pelón, ¿verdad? porque yo Claro, tenía el corte militar. sí. Y vi que venían atrás de nosotros con unos palos que tenían salidos unos clavos. Qué peligroso. Entonces yo empecé a correr sobre la calle, no me recuerdo, era tercera, cuarta calle, no me recuerdo de la zona uno. Empecé a correr y les dije a mis hermanas, váyanse por aquí y llegan a la casa porque nosotros vivíamos en el Sauce. Ajá, sí ves. Entonces que me sigan a mí. Me empezaron a correr con la actividad física que uno Claro que hacen mantiene, en el jamás dentro me de... iban a alcanzar. Entonces, pero yo lo hice para proteger a mis hermanas. Claro. Pero yo me recuerdo que fue un gentío terrible. Primero la salida del bus, después la Ujú. gente que se estaba subiendo. Yo creo que es una de las cosas que me traumó, Sí, digámoslo sí, con seguro. nombre y apellido. Claro. Y esa es la razón por la que... ¿Tenía cuántos años en esa época?
Yo, Ajá. vamos a ver, tenía, Esta vamos pregunta, a ver, como no es si mujer, fue, sí se la puede hacer. si fue en el 80 si fue en el 82, yo tenía 16 años. Sí, pues, está 16 años, jovencito. sí. Sí, obviamente puede causar un trauma y sobre todo porque uno no sabe, porque bueno, al ver los clavos uno dice, estos nomás no solo me van a pegar, me vienen Oh, a dar duro, sí. probablemente a Era, eran, desvivirme. eran esas épocas en que había mucha rivalidad entre los militares y la Claro, Universidad de San Carlos. claro. No sé cómo será ahora, pero creo que Creo que no se ha quitado nos mucho. hemos civilizado un poco. Cómo fue su juventud, Luis? O sea, cómo fue el vivir con 7 hermanos en Alta Verapaz? Porque me imagino que allá es un poquito más de calle, más de salir, más de estar en la calle jugando, bueno, más en esa época, ¿no? Fue una época maravillosa. Yo me recuerdo que hacíamos la broma, como decían unos estanduperos. Yo vengo de una familia acomodada. Ya, Éramos 7 hermanos, nos tuvimos que como acomodar en un cuarto, en la misma los cama. 7 en la misma cama. Y cuando yo tenía 6 años, mi papá fue nombrado administrador de una finca nacional en el Polo Chic, una Ya, finca que se llamaba o se llama Monteblanco, y nos fuimos a vivir allá. ok. Entonces, yo tenía que entrar a primero primaria, Sí, pues. pero ahí todos mis compañeritos, como eran de ahí de la finca, que estaba alejada de todo, era lejos, eran como 3 horas a pie A de la- donde nos dejaba el carro. Resulta que todos hablaban quechí. Ujú, Y si yo quería jugar con ellos y ser parte del grupo, del tenía grupo. que aprender a hablar Mm, quechí. Y crecí en el monte, sí, crecí en cacerías, crecí nadando en el río, crecí así, también a la orilla del río Cabón, porque sí, nosotros, bueno, yo soy de Cabón, ajá. y viví una niñez, una adolescencia preciosa en Ujú, Cobán. Yo me recuerdo que nosotros salíamos bajo la lluvia de Cobán, claro. chipi chipi, nos mojábamos, jugábamos entre el monte, teníamos unos caballos, íbamos y veníamos. O sea, Sí, pues, fue una es una buena experiencia. época. Y tenía a mis amigos más cercanos, que eran mis hermanos. Ya, sí, ¿Verdad? pues, ajá. Entonces, ¿qué ¿Son más? cuántos hermanos mujeres y cuántos varones? Vamos a ver, éramos 7. Vamos a ver, son 4 hermanas, Ajá. 2 hermanos y yo. Digo, 3 hermanos y 4 hermanas. Sí, pues. Sí, pues, o sea, 3 hermanos ¿y y 4 los hermanas. hermanos varones eran mayores o Vamos a ver, la eran... primera es mujer. Ajá, Luego sigo yo. ok. Luego siguen 2 hermanas con las que me pasó Ok. lo del bus. Sí, pues. Luego sigue un hermano Sí, pues. mío que, por cierto, él sí se graduó en la escuela politécnica Ah, y se ok. retiró siendo capitán primero. Ah, Luego está mi hermana más pequeña de las mujeres y ok. el más pequeño de nosotros. Puchica, Yo soy el número 3. me salieron 8. O Ok. sea, mi hermana Diana, un Ajá. servidor, Sí, Alma, Maribel, sí. Juan, Juan. María Ah, y sí, pues Luis 7. Fernando. O sea, Sí, yo soy el malo de las matemáticas. sí. Ya, qué interesante. Y qué, a ver, ¿cuánta diferencia de edad se llevaban entre unos y otros? Un promedio de 2 años nos llevamos. Ah, sí, pues, o sea, no Sí, era mucho, entonces sí, sí. eran muy sus Sí, amigos, claro, sí. porque ya es como esa relación se va creando y mientras va creciendo uno, como que se va afianzando más, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre fuimos muy unidos con mis hermanos Hasta hoy. y pues para ser honesto, estamos algo separados por Ujú, diferentes circunstancias. sí, pues, Yo diría de trabajo, del claro. lugar de donde vivimos. 2 de mis hermanas viven en España, por ejemplo. Wow, súper. Eh, eh, Mi otro hermano vive en Guastatoya. Tengo 2 hermanos que viven en Guastatoya, una hermana y él. Ujú, Y el último que vive aquí en la capital, pero sí, pues, por cuestiones de trabajo y todo, trabajar, casi no nos claro. vemos. Sí, pues sí. Y yo creo que siempre se va perdiendo eso. O sea, creo que cuando uno es joven es bien fácil, digamos, mantener la relación, pero mientras va creciendo y va adquiriendo unas responsabilidades, digamos, esas responsabilidades van haciendo que uno se va alejando tanto de la familia como de los amigos, ¿no? Aunque Así hay es. algunos que se van quedando. Yo creo que una de las cosas que nos afectó a nosotros fue que mi mamá se fue en el 2003 a su viaje eterno Ujú. y Ah, ella era quien nos unía. Mi ya. mamá nos
prácticamente nos obligaba, nos chantajeaba, decía, tienen que venir a almorzar conmigo el fin de semana y nos hacía una comida deliciosa mi mamá y Claro. prácticamente ahí Buen sentaba, chantaje. ¿no? Era un chantaje terrible. Y, pero eran otros tiempos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Un pa- ¿Siempre su mamá se quedó allá o alguna vez se vino para no, Guatemala? cuando nos venimos a vivir aquí a la capital, nos venimos todos, Ah, ok. todos, todos, ¿A sí, qué ajá. edad fue eso, Luis? Yo tenía 18 años, creo, Sí, pues 18 años. dejó la Politécnica, Sí. supongo, y se vino para acá. Nos venimos para acá y aquí empecé a estudiar teatro. Ujú. Estudié teatro en el Teatro Abril, que en Ah, ese entonces se volvió de cine, se volvió sí. teatro Ah, y hasta la fecha funciona como teatro sigue gracias funcionando, claro. a don Julio Abril Hunda, a sus hijos Luis y Julio, Luis, creo que a se llama. Luis creo que lo Sí, conozco, sí. y trabajé con ellos Ajá. en varias temporadas. Sí, pues. Y cómo, antes de llegar a lo del teatro, ¿cuál fue la razón de venirse a la capital, digamos, de Cobán hacia la capital? Vamos a ver. Em, Hay una gran controversia todavía con eso, que si la guerrilla, que si el ejército, que quién masacró, que quién todo. Ujú. Pero en honor a la verdad, nosotros nos venimos porque vivíamos en la entrada de Cobán, ahí en el Ujú. peaje, así le llaman a ese lugar, Chichaic. Sí. Y nosotros vivíamos prácticamente en una montaña. Por un lado, en la garita de la entrada, en el peaje, estaba el ejército, en Ya. ese entonces, revisando todos los carros, porque había autopatrullas de defensa civil y Ujú. verificaban que los buses en los carros no fueran guerrilleros. Ya. Sí, pues. Y en la, Escondidos, digamos. Ujú. exactamente, y en la parte de atrás, así como que dice en la montaña, por ahí pasaban los guerrilleros Sí, pues. y pasaban cantando, nosotros los escuchábamos. Mm, Entonces, de repente, seguramente de alguna manera se enteraron ellos porque el ejército estaba muy cerca de nosotros ujú. y había que ser de autodefensa civil. Mi papá era miembro de la autodefensa civil. Sí, pues. Entonces llegaron a amenazarlo, Ujú. que si no nos íbamos de ahí, algo le iba a pasar a él o a A sus nosotros. hijos, claro. Entonces mi papá se tuvo que vender su propiedad ahí, que era una propiedad preciosa, enorme, Me a imagino. unos precios irrisorios Ujú. y venirnos aquí a la capital fue una cuestión muy valiente de parte de mi papá, traerse Muy a toda la valiente. familia Sí, con apenas lo que le habían dado del lugar donde claro. vivíamos. Y afortunadamente aquí le fue muy bien porque mi papá y mi mamá se dedicaron toda la vida a tener restaurante. Ujú. Y venimos aquí a poner venimos, ¿verdad? Vino mi papá a poner el restaurante El Paván, que en su momento tuvo un éxito increíble. Era como esos restaurantes de comida rápida donde hay que hacer cola para entrar. Sí, pues. Y, y fue una época maravillosa. A mis papás les fue muy bien con el restaurante. Ujú. Y hasta que mi mamá falleció, que era quien cocinaba y era quien ponía la sazón y todo el asunto. Entonces, esa fue la razón. Sí, pues, ¿y cómo fue el venirse a la capital después de 18 años de vivir en el interior? Porque la vida en el interior es mucho más tranquila que la vida de la capital. Yo siento que salgo de la capital y es como, me voy a ir a Ah, relajar, voy a sí, ir a vivir más sí. despacio. Aquí es acelerar el tráfico, esto y el otro. ¿Cómo fue ese cambio, Luis? Fue terrible, porque nosotros no queríamos venirnos, ya se podía imaginar todos los, Claro. los gritos llorando porque veníamos a vivir para acá. Sobre todo los Una, más jóvenes, me imagino. sí, por supuesto, y dejamos a nuestros amigos, dejamos nuestra Ujú. casa, dejamos nuestras raíces. Claro. Fue complicado. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé, tuvimos que adaptarnos a todo porque estábamos estudiando y teníamos que ver cómo, cómo nos enfocábamos en Claro. lo nuevo aquí y dejar lo que ya había Lo pasado. de allá. Sí. ¿Y qué fue lo que lo motivó a meterse a teatro al llegar a Guatemala, digamos? Sucede que en Cobán en el año de 1978-79 más o menos Ujú. existían, ojalá que los volviera a poner el Ministerio de Cultura, pero existían las muestras departamentales de teatro. Ah, ok. Y en cada departamento participaban los establecimientos educativos en festivales de teatro Ya. y elegían uno que venía a representar al departamento a la Muestra Nacional de Teatro. Ah, qué interesante. Mi hermana más grande estudiaba en un colegio que se llama La Inmaculada porque todavía existe, era solo de señoritas y estaba dirigida por monjas. Ajá.
Y ellas siempre participaban y les iba muy bien porque eran muy buenas en teatro. Ya. Y yo una vez fui a ver a mi hermana actuar y vi otras obras del festival y yo dije, esto quiero hacer. Para toda No la sé vida. cómo, pero esto quiero hacer. De repente se dio la oportunidad, me recuerdo que había una obra que se llama Yerma de Federico García Lorca Ok. y me dijo, mira, fíjate que en la obra hay dos hombres Ujú. y ya nosotros ya no queremos hacer papeles de hombres, queremos Pues, hacer nuestros papeles y que ujú. entonces me propusieron con las directoras, a mí y a un secretario de Monseñor Ya. Gerardi. No, no Ujú. era Gerardi. Monseñor Gerardi, sí, de Sí, Monseñor Gerardi. Nos propusieron, nos investigaron en todas las claro. monjitas para ver si nos dejaban llegar y Sí. ensayar con ellas. Y así fue como entré a teatro. Mi primera obra la hice ahí con ellas. ¿Esto fue a qué edad? Entonces yo tenía, vamos a ver, eh, 15 años creo que tenía yo Así pues. cuando empecé a hacer teatro. Entonces, cuando me vine aquí, Ujú. fue otra cuestión. Ya. Ya vi las puertas más abiertas, yo empecé a trabajar en hotel, yo Ujú. me pagaba mis estudios en el Teatro Abril. Mi papá no quería que yo fuera Claro, un como actor, ningún ¿verdad? papá. Sí, como ningún papá. De artista te vas a morir de hambre. Y, pero siempre me gustó y después empecé a escribir. Ujú. Después empecé a producir. Sí. Recuerdo que la primera obra que produje, yo era director del Teatro Reforma, Ok. donde está la iglesia esa de Pare de Sufrir ahora. Ah, sí. La De gente no se París. pone de acuerdo si es al principio o al final de la Reforma, pero Sí. ahí. Y me recuerdo que María Teresa Martínez, que en paz descanse, una gran actriz guatemalteca, Sí. ella me dirigió la tercera palabra de Alejandro Casona Ajá. y fue todo un éxito la obra. Nos costó montarla porque María Teresa me decía que esa obra tenía cierta maldición para montarla y Mm. nos costó. No tiene idea ¿Cuál de era cómo. cuál era la idea de la maldición y por qué les gustó? Yo no sé por qué ella me decía, mira, ¿y por qué esa obra? Porque me encanta. Yo quiero Ujú. poner esa obra, pero no pongamos otra de Alejandro Casona, tantas buenas. No, yo estaba enamorado de esa obra y quería que Ya. mi primera obra producida y protagonizada por mí Sí. fuera esa obra. Me robaron el vestuario. Wow. Cortaron la luz y en ese entonces costaba que la empresa Sí, eléctrica fuera a claro, no era reponer. el día Cortaron la siguiente te lo voy. luz. Yo ya tenía vendida la primera función. Me renunció la Wow. actriz principal. Ah, la verdad. Atropellaron a mi técnico. O sea, fue una Sí, cuestión pues, o sea, sí había una terrible. maldición. Pero una vez estrenamos, Sí. ya todos, Sí, todos pues como que aclararon. ese era el clavo para que se quitara todo el Sí, y es increíble. Y me decía María Teresa, es que sos necio. Pero nos fue re bien y a partir de ahí Sí. empecé a hacer teatro para estudiantes. Luego empecé a darme cuenta que el teatro de Alejandro Casona era muy denso para los Ujú. alumnos, las obras demasiado largas y Ya. entonces empecé a escribir Con para mucho los texto, patojos. digamos, Sí. también. Ujú. Empecé a escribir yo teatro más cercano a nuestros jóvenes y funcionó muy, muy bien. Obras que funcionaron. Puchiga, Luis, pero qué interesante porque, digamos, bueno, según esto fue, calculo, veintitantos años, 22 años, por ahí. Ah, no, aquí había pasado un poco más de tiempo. Estamos hablando de 27 años, 28, 29, O 30 por sea, ahí. vino a Guate a los 18, 10 años más o menos para educarse y en ese Sí. tiempo estudió comunicación, entiendo. Comunicaciones empecé a estudiar hasta en el 98. Ok. En el 98. Salí de la universidad porque antes eran 6 años, Ujú. 98, 99, 2001, 2, 2003. 3. En el 2003 salí. Y estudié en la Francisco Marroquín, en el campus de la zona 8, que Ujú. después se convirtió en Mesoamericana. Sí. Y después empecé a trabajar en el IX. Ujú, ujú. Pero eso me daba tiempo a mí para hacer teatro y incluso empecé a cantar. Ya, Y fue una época muy, ¿qué dijera yo? Muy intensa. ya. Cantaba, estaba en la universidad, Sí, pues, hacía teatro. Y hacía teatro para estudiantes de fin de sí, semana claro. y hacía eh,
para niños los domingos. Wow. Estaba Sí. metido en un montón de cosas. Pero era la edad, era el momento porque había energía, había fuerza, había ganas. Justamente, y había la oportunidad de hacerlo. Y además de eso, aunque ustedes no lo crean, en algún momento fui joven y bello, porque por el ejercicio que yo me acostumbré a hacer, yo Claro, me mantenía en forma ya. y hacía muchos anuncios para televisión que en aquel entonces eran bien pagados. Costaba, por ejemplo, de 10 audiciones que uno hacía, salía una, dos. Claro. Pero hice para el Banco Industrial, para GIT Continental, para Páginas Amarillas, todavía existía Páginas Ya. Amarillas, para la municipalidad hicimos una campaña que se llamaba Limpia tu pedacito, para Calzonetas Catalina, para Camas Olimpia, Claro, sí, para para varios. Rubios, todavía existía Rubios. Sí, yo recuerdo que tal vez la primera, yo en mi familia veía mucho noticiero, pero yo no. Entonces yo la primera vez que me recuerdo haber Ah, esa era visto, la otra parte que me faltaba. También hacía noticiero. también También dentro de esos mismos, dentro de todo qué eso. montón de Sí. cosas. Y entonces yo casi no me veía el noticiero, pero sí miraba pues Dragon Ball Z y esas cosas y ahí pasaban muchos anuncios y recuerdo perfecto haberlo visto en un par de anuncios y dije, y ahora cuando conocí a Javier, porque es la razón por la que nos conocemos, Javier es su hijo, me dijo Garistudio. Garistudio, ¿por qué me suena Me suena. Garistudio? Y de repente cuando fuimos a grabar el videoclip de Javier de esa vez allá en Tecpan, dije, sí, sí conozco a Sí. Luis, ¿cómo está? Es que estuve 21 años cabales en la televisión, ¿Cuándo empezó en la televisión, en Luis? el 98. En el 98, Eso. que llevaba cuánto tiempo de estar en Guate, en la capital, digamos. Nosotros nos vinimos a la capital en el 83. 83. Sí, pues Sí, ya ya tenía 15 teníamos, años aquí. sí, ya había hecho un montón de cosas. De hecho, mi llegada a la televisión fue por el teatro. Ya. Yo tenía una amiga que trabajaba en un lugar X y llamaron. Y ella contestó. Y le dijeron, mire qué bonita su voz. No quiere, no quiere trabajar en televisión. Vamos a hacer un nuevo programa de noticias. Sí. Ay, no, le dije, yo no sirvo para eso, pero van a necesitar hombres. Sí. Entonces me contactó y yo no quería ir porque Ya. como yo había hecho ya anuncios de televisión, ya sabía que había que hacer casting y toda la Sí, cuestión y pues, aquí que me dijeran. que me digan que sí, ajá. Sí, pero ya el último día que hicieron casting me dijo, no seas pura lata, anda. Y me fui, Sí. y me fui. Cuando llegué, habían como 200 patojos, sin exagerar, de la Landívar, porque el director, el licenciado Eduardo, ¿qué? Mendoza, él era catedrático de la Landívar y ahí estaba con un montón de patojos. Cuando me vio, justamente ese año yo tenía 32 años. Sí, pues, Entonces, frente a los patojos, yo me miraba más serio, claro. obviamente. Entonces, yo creo que eso les interesó, porque tenía que Claro. ser una persona que irradiara credibilidad Sí, y seriedad para un noticiero. claro, sí, pues. Y así fue como empecé. Estoy hablando del año 97, Ujú. noviembre más o menos. Ya. Empecé a trabajar en el canal ya como trabajador, Sí. pero solo llegaba a practicar, leer el teleprompter y practicar, practicar. Noviembre, diciembre, enero del 98, Ajá. febrero, marzo. Wow. El 4 de abril salimos a... Practicando, o sea, todo ese tiempo practicando. ¿Y cuál era la razón de practicar tanto? Porque había una razón, me imagino. Se fue Por... retrasando el estreno del Ok. programa por diferentes circunstancias. Sí, pues. Pero también querían que estuviéramos bien preparados, porque yo era Eso, mi, eso era le mi iba a decir primera, que... era mi primera vez en Y televisión. es que es difícil ir leyendo el teleprompter justo, digamos, en el tiempo que le van tirando a uno la noticia y se le pasa una palabra que hace. Yo nunca he estado ahí, pero me Acabo imagino de que es estar complicado. con unos alumnos porque eh, a ellos les di una segunda parte de un curso de cómo hablar en público y cómo escribir y decir discursos. Ok. Entonces, dentro de mi planificación de este segundo curso con ellos estaba la lectura del teleprompter. Que Ok. aprendan a acostumbrarse, porque cuando uno no está acostumbrado, Ujú. uno como que lleva así los ojos y se Sí, nota ajá, perfectamente. sí. Entonces, hay tips para leer eso. Mm, Por cierto, si quieren algún ajá. coaching sobre eso, Sí, si ya les quieres. vamos a contar. Tenemos una empresa que se dedica a eso. Sí. Pero les encantó
y se dieron cuenta que no es difícil, no es imposible, pero Claro. no es fácil. Sí. Entonces empezaron, mire, fíjese que nos interesa, qué bonito está esto y sí se puede hacer, sí. Ahora les voy a decir cómo funcionaba la televisión. Trabajábamos con un chícharo, ¿cómo se llama? Chichero, ajá, sí. Un audífono aquí, que nos Un decían cosas. in-ear le dicen en la nueva época. Entonces, pero estábamos, por ejemplo, nos tocaba solos en el programa, porque por alguna razón un compañero o compañera no llegaba, nos tocaba solos. Ya. Entonces estábamos leyendo la noticia que no sé qué, que no sé cuánto, y ya le estaban hablando a uno. Y mira, Luis, fíjate que hubo un accidente en el puente Belice. Wow. Hay que decirle a la gente que se vaya por otro lado. ¿Sabes cuáles son? Y uno hablando, Las vías, ajá, y uno escuchando, vías, entendiendo. escuchando, preparando ya lo que tenía que decir. Y eso es Sí, complicadísimo. sí, seguro, seguro. Sí, justo le estaba contando a Luis que retomamos el hecho porque ya lo saben del podcast pasado, pero de estar haciendo los cambios yo solo, en vivo, estoy leyendo aquí, estoy viendo acá, estoy viendo cámaras. Entonces le digo, qué complicado, le digo, pero eso lo hacen en la radio, me dice, así como, eso es poquito. No, la radio antes así se trabajaba. Recuérdense que era un sistema análogo. Y la música no estaba así como está ahora en computadora y solo Claro. pone uno las primeras letras y ya Y ahí aparece. aparece una lista. Había que buscar disco por disco, lado por lado. Y buscar cuál era la canción encima Sí, de, porque y no, a veces estaban en long play. a la- Y además ellos tenían el que minuto y el segundo exacto, sí, claro. todo eso es Qué alegre. complicadísimo. Pero así fue como se hicieron Y por eso se preparaban mucho, mucho más de lo que los se preparan técnicos, ahora. los técnicos, los locutores de antes tenían que saber todo ese tipo de cosas. Y pues era más exigente el asunto porque cada cosa que se hacía en los medios de comunicación tenía que estar basada en un guión, que es, Sí, pues. es la base de la comunicación. O del radio, la televisión, el cine, el teatro incluso. Ya. Entonces no se podía improvisar tan fácilmente, Claro, sí, pues. justamente por todo eso que había. Sí, que por había que todo hacer. el resto de equipo, digamos, porque el tema es que cuando hay más equipo, todos están esperando el cue para entrar, para poner Así una es, luz, para poner no sé qué. así es. Entonces, por eso sí vale la pena como ir al pie de la Poco a letra. poco se fue modificando eso, porque después ya había técnicos y estaba el locutor, propiamente dicho. Claro. Entonces, con una señal ya entraba el técnico con lo que venía, entonces era un Ya, poco sí, más pues. fácil. Ahora, la facilidad de la tecnología que nos permite Sí. tener todo ya incluso en fila, qué es lo que vamos qué es lo que vamos a poner. Mucho más sencillo. Luis, cuénteme cómo empezó, ahora sí, cómo empezó ese deseo por producir teatro. Porque, digamos, a mí me encanta hacer teatro, ser actor de teatro me gusta, pero producirlo es una cosa un poco más complicada, hay que estar Complicadísimo. detrás de muchas cosas, luces, audio, escenario, que la persona se ponga justamente donde tenía que estar, el actor, ¿verdad? Entonces, debe ser difícil, pero ¿cómo empieza ese deseo por empezar? Justamente, vamos a ver, estoy hablando del año 94 para el 95 más o menos. A mí me invitaron a trabajar en una obra de teatro ahí en el Teatro Reforma, se llamaba antes. Y el ingeniero Oliva era el director de ahí. Y era una obra, era una comedia, pero una comedia como se hacían antes, una ¿Sí ves? comedia bien actuada, bien todo. Claro. Y me recuerdo que a mí me tocaba hacer el papel de un cura. Ujú. Y fue la única vez en toda mi vida desde que me salió que me quité el bigote. Ah, ok. Es la única vez. Entonces, eso fue, digamos, el fin de año del 94. En el 95, él se retiró del teatro. Ujú. Y yo, como había estado ahí, me fui a platicar con los dueños de ahí del teatro y les dije, mire, ¿quién se va a hacer cargo del teatro? Ujú. Porque ahí se hacían clausuras, se hacían Claro, de todo. actos especiales para los establecimientos. Y les dije, mire, a mí me gustaría poner teatro para estudiantes, sacámosle el jugo al teatro. Sí, ves. Entonces, me dijeron, bueno, haga, pero no le podemos pagar un sueldo. Ya. De lo que usted haga, ¿Qué es? le damos un porcentaje. Entonces,
realmente no me parecía justo porque Claro. yo tenía que trabajar en todo lo demás. Ujú. Entonces llegamos a un acuerdo con ellos y resulta que todo lo que yo hiciera Ujú. era mío, pero les tenía que pagar a ellos cierta cantidad de, Como una renta, como digamos, una ¿no? Ajá, renta. para... Entonces, era una cuestión complicada porque yo no podía darle mantenimiento al teatro, no sabía cuánto Mm, tiempo me iban a tener, no sabía cómo iba a funcionar, era una cuestión complicadísima. Pero dije yo, ya que tengo el teatro y todo lo que los compañeros o todos los que hacíamos teatro ujú. nos costaba era conseguir una sala de teatro para Claro. presentar nuestras obras. Yo la tengo, yo Ujú. dispongo del tiempo, Y produzco hay teatro. gente que está Sí, buscando. produzco teatro y empecé a darles también Ujú. espacio a compañeros para que fueran a trabajar ahí. Incluso ahí empezó Ujú. Jairón Salguero y Hugo Aldana Ah, con su obra que se llamaba Dos Huitecos Sueltos sí, que en- fue súper famoso en esa fue, época. fue, Un fue hitazo. un hitazo. Antes de eso, yo había puesto una obra de teatro que yo escribí que se llamaba Soy de Zacapa, Ah, donde el personaje principal era el tío Chema Orellana, aquel que ujú, mencionaba ujú. mucho Velorio Velorio, sí. Ajá. en sus chistes. Y también fue un éxito increíble Sí, con esa pues. obra. Y, y así fue como empecé a producir y a hacer Este teatro. teatro es solo teatro ahora. No, 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 No. no. Solo Teatro estuvo allá en las Américas. Ajá. Ahora no sé qué hay ahí. Creo que hay un teatro también, pero ya no es Solo Teatro. Ya. Era de mi amigo Joan Solo. John solo, ajá. Pero no, ya no está Solo Teatro. Ya. Esto de la pandemia vino a acabar con un Sí, montón un montón de de cosas. lugares, incluyendo Sí, teatros. Sí. sí, yo recuerdo, solo teatro, recuerdo que antes fue cine, en algún momento fue Es cine, ¿no? correcto, es correcto. Lo recuerdo porque ahí fui a ver Tarzán. Ah, sí, Tengo el recuerdo perfecto de cuando salí, yo me quería agarrar de todo, güey. pero Tarzán en caricaturas. Caricatura, ajá, que La película fue favorita de Nicté, mi hija grande. sí, fue 1995, una cosa así. Sí. Súper chiquito. Y cómo fue esa... bueno, mientras que iba todo este proceso profesional, digamos, de Luis Garistú, de montar obras de teatro, de estar en televisión, pues a la par venía la familia, ¿no? Claro. Cómo fue esa interacción? ¿Cómo conoció a su esposa, Luis? A ella la conocí en el 83, recién Venía llegado aquí a aquí, Guate. recién Mm, llegado aquí. Y fuimos novios, después nos dejamos un tiempo, después volvimos a regresar ujú. y de tal forma que vamos a cumplir ¿qué? 36 años de casados. Wow, es un montón. Y, y ahí están mis tres Los tres retoños, cachorros. mis tres cachorros. ¿Cómo, cómo fue la primera hija que es Nicté? ¿Cómo fue esa sensación de voy a tener un primer hijo? ¿Qué hago? Pues en esa Mm, época creo que había mucho menos información porque yo le decía a mi esposa que nosotros tenemos ganada la gloria, le digo. O sea, para nosotros es súper fácil el bichito. porque, ajá, porque con el bichito cabal, porque tenemos YouTube, tenemos internet, tenemos el teléfono del doctor a la mano, cualquier cosa. En esa época la cosa era mucho más difícil, no había internet, no había tanta información como hay ahora. ¿Cómo fue ese momento, Luis? Vamos a ver. Eh, Casi no hablo de esto, pero mi primera hija falleció. Ok. Ella nació con microcefalia. Los doctores nos dijeron que iba a vivir, si mucho, unos 3 meses. Y vivió exactamente 3 años porque Wow. nos dediquemos ahí así como que en cuerpo y alma. Ujú, Y después yo estaba así como asustado ujú, por, por eso. No quería. claro. Ella Que volviera nació, a pasar. sí, ella tendría ahorita unos 35, Wow. 35 Pues, años. Y Nictet va a cumplir 30, 33, 30, 30. Sí, pues. 30. Entonces, es una diferencia Sí, como pues, de 5 5 años, sí, años. pues. Pero se nos coló. Ujú. Y yo siempre, como ella, la primera había sido nena, yo decía, que buena mi nena. Yo me moría por sentir Claro. eso de que me dijeran, yo es mi primer novio, es mi príncipe, es mi princesa y toda la cuestión. Claro. Y
Y así fue como fue. Cada época tiene su Claro. complicación, cada época tiene sus cosas buenas, ya lo van a experimentar con el bichito, hay que Sí, aprovechar cada etapa de los hijos porque sí. es la ley de la vida, más adelante ellos empiezan a hacer su vida, Ujú. ya no son de uno. Yo hablo con ellos de, de que extraño Ujú. cuando en las mañanas, los fines de semana Claro. se iban a tirar conmigo ahí en la A cama, jugar, mirados, sí. a ver una Entonces, película, claro. extraño eso, pero, y me ha costado, Mm, lo confieso, me ha costado, pero es la ley de la vida. sí, Me encanta un dicho que dice, los hijos son como los barcos, sí, están más seguros en el puerto, pero fueron hechos para navegar. claro. Entonces Qué buen hay dicho. que dejarles, cuesta mucho. Y les digo a mis hijos, miren, no van a entender sino hasta que sean papás, porque a veces Sí, es cierto. de repente uno se pone muy aprensivo, pero es porque uno siente cosas y uno dice, uno se preocupa por cosas, que no le vaya a pasar esto, que Ujú. esté bien. Sí. Eh, Y sobre todo porque las dos nenas, digamos, hay que protegerlas un poco más, sobre todo en por esta supuesto, sociedad, ¿no? por supuesto. Afortunadamente ya están grandes, ya están graduados, ya tienen su vida hecha y, y ahí van, y ahí van. Sí. ¿Cuándo empezó la pasión por el cine? Porque, bueno, Ah, empezamos con el teatro y claro, y se produjo varias cosas, pero ¿cuándo empieza esa pasión por el cine? Entiendo que tiene ya un cortometraje hecho y está por hacer uno nuevo, vamos ¿no? a ver, uno, dos, tres, cuatro cortometrajes Cuatro. tenemos. Cuatro Yo me cortometrajes, quedé en el primer. una película larga que fue la de Mikuláš. Ok. Y eso empezó desde que empecé en la universidad. Bueno, toda mi vida he estado ligada a la comunicación, Sí, claro. pero en la universidad teníamos una parte muy específica de cinematografía. Ujú, Quienes conocieron a John Doon ujú. y quienes estudiaron en la Francisco Marroquín lo recordarán con mucho cariño. Él era de Kentucky, si no estoy mal. Ok, Eh, un gringo que tenía mucho tiempo de vivir aquí en claro. Guatemala, apasionado por el cine, y él nos enseñó a nosotros. Pero yo decía, quiero hacer cine Ujú, cuando, cuando yo tenga el equipo adecuado para hacerlo, porque yo no quería mm, hacer videocine, ya. yo quería hacer cine tal cual es. Y hasta hace unos años se me fue dando la oportunidad Ujú, y pues ahí vamos, aprendiendo cada vez más. Hoy quiero lamentar y mandarle un saludo a la familia y a todos los que lo conocieron. ujú. Julio Apopa dejó de existir, Wow. tuvo problemas de salud según me enteré, se complicó en el hospital y nos dejó una persona trabajadora, una persona creativa, una persona que con la cual incluso eh, filmé una escena de una película que ya no logró terminar, que Ah, se llama Alas al Cielo, la historia de mi amigo Leonardo Conde. Y pues son las cosas de la vida, las ¿no? cosas de la vida, sí, Sí, es bien interesante. Yo platicaba, creo que fue con mi mamá o con una de mis tías, estábamos platicando y le decía, porque han muerto varias personas en los últimos años y sobre todo con esto de la pandemia. Y yo le decía, mira, al final es el proceso de la vida y para allá vamos. Y sí, es doloroso, es muy doloroso, ¿verdad? sí. Justo ayer fuimos a celebrar el cumpleaños de una mi tía y se pusieron a cantar Amor Eterno. Y es una canción que a Ujú. mí me destruye porque me recuerda mucho a mi abuela y a mi abuelo que ya no están con nosotros. Entonces, yo escuchando a la chava cantar y yo, ay, qué bonito canta, pero yo así con la lágrima en el ojo porque ya casi lloro. Y le digo, pues la vida es así, la vida es, en cualquier momento se va. Qué bonito fuera que siempre fuera como tiene que ser la vida, ¿verdad? Yo nazco, crezco, ¿Cómo me eres? reproduzco y muero, ¿no? Pero a veces pasa que se nos van nuestros hijos, como en su caso, me Ujú. imagino 3 años debe ser súper doloroso porque se acostumbra uno a estar con ellos, se acostumbra uno a tenerlos, Fue ¿verdad? complicadísimo, fue realmente, y no hay edad. Nosotros tenemos seguro y sabemos exactamente el día que nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Total. Hay quienes tienen la oportunidad, la bendición de vivir más tiempo, otros menos, y eso no lo podemos
no lo Claro, podemos definir, no ¿verdad? se puede definir. Retomemos el tema del cine. Ujú. ¿Cómo empezó esa pasión por el cine? Me estaba contando. Pues como yo siempre hacía teatro, eh, empecé a escribir teatro, me di cuenta que hay una parte de mi familia, no lo sabía, hay Ujú. una parte de mi familia que escribe en Alta Verapaz. Ah, Y ¿música o no, libros? Teatro? libros. Ya. Y de ahí empecé a escribir teatro, pero Ujú, eh, yo siempre fui fiel admirador de las novelas de Virgilio Rodríguez Macal. Yo ujú, decía, cuando yo sea grande quiero escribir así. ya. Y empecé a escribir, yo tengo 2 libros escritos, uno se Ujú, llama 12 historias reales que parecen cuentos, que son historias de Ade Coan, de lo ujú, que viví durante mi adolescencia, ajá. la cosmovisión quechí, como no sé si Wow. alguna vez han oído del pujo, No. de las enfermedades que les da a los niños, por Ah, sí, ejemplo, eso sí, ajá, sí, sí, sí. y cómo lo curan Ujú, en ujú, Gabón sí. o en Alta Verapaz los, eh, los indígenas. Ujú, Entonces, escribo sobre eso y ya. por eso se llama 2 historias reales, porque cuando empecé a recopilarlas de todo lo que yo viví ahí junto con mi papá, Sí. le contaba a la gente, me decía, pero eso no puede ser. Son historias reales, parecen Claro. cuentos, pero son reales. Sí, claro. Y mi primera novela, que se llama Nahual, que es Ujú, una historia apasionante. Yo ujú, quiero hacerla, de hecho, nació ujú. primero como un guión para cine, Ok. pero como es complicado de hacerla y necesita muchos recursos técnicos en cuanto a Ujú, efectos, ujú. la estoy guardando ahí para cuando Cuando sea la hayan oportunidad, recursos, claro. cuando haya Ujú. los recursos y pueda hacerlo, que va a ser seguramente algo que nos recuerde a nosotros el orgullo de ser guatemaltecos y pertenecer a- de tener raíces mayas, que fue una Claro. civilización adelantadísima para su tiempo. Seguro, seguro. A mí me encanta la civilización maya. Yo creo que justo dio en el clavo. Es una civilización muy adelantada para su tiempo y de la cual perdimos mucha información. Sí. Porque yo creo que pues es una gran lástima, pero cuando vinieron los españoles con toda su ignorancia, digamos, no estoy ofendiendo a ningún español, ¿verdad? Por si nos ve algún español, pero digamos, la ignorancia de decir, no, pero estos códices o estas cositas que están escribiendo, estos no sirven para nada, quemémoslas. Y así se fueron quemando muchas cosas que obviamente nuestros ancestros fueron trasladando de boca en boca, pero igual se fueron perdiendo, ¿no? Es mucho el teléfono descompuesto, ¿no? Sí, hay seguramente una parte oscura que no se ha revelado, pero vamos a ver, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos sido descubiertos, si no Sí. hubiéramos sido conquistados, cómo estaríamos? Quizá mejor, quizá peor, Ujú. eso no lo puede Sí, saber. no lo Lo que podemos saber. tenemos que Ujú. entender es que lo que pasó, pasó. Claro. Nacimos en esta tierra, para bien o para mal, aquí estamos y somos Sí, responsables de hacer que la historia mala que no nos guste, cambiarla y dejarle a nuestros hijos algo mejor. claro. Pero dentro de toda la historia hay leyendas interesantísimas como la de Tecumán, por ejemplo. Ujú. Y yo en Nahual envío a 3 niños Sí. al- a la época de la conquista para Ujú. ver si realmente existió Tecumán. Wow. Entonces ellos van a vivir junto Es con como los un viaje mayas, en el tiempo, un viaje en digamos. el tiempo. Ya. Y ellos van a vivir ahí una época en que la conquista estaba más fuerte. Wow. Incluso se topan en algún momento con Gaibil Balam. Y Ujú. es una cuestión así, Sí, pues, qué interesante. Ya peliculesco. me dieron ganas de comprar el libro. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Por cierto, Luis? está en Sofos, Ok. está en la librería Marquense, en la Octava Avenida 19 algo, cerca de Ok. Finanzas. Sí, pues, Ahí ajá, está. ya sé Sí. por dónde. Vamos a ir a conseguirlo y tal vez, y les vamos a dejar aquí Les va a gustar, en serio. las. Yo sé lo que les No, digo. ya con lo que me Sí, contó ya me quedé sí. prendido. A mí me gusta mucho leer, pero me pasa que hay algunos libros que yo digo, este libro no me está conectando mucho porque me está dejando como información muy vaga, Ujú. digamos. A mí me gusta como la información más condensada, ser un poquito más profundo. Si me vas a decir esta cosa, sí, pero ¿por qué pasó? Me gusta mucho el por qué, por qué, Entonces por le va a qué. gustar eso, porque cuando yo lo escribí para guión, no tenía la oportunidad
de profundizar tanto. Ya. Sin embargo, cuando la hice novela, Ujú. vi y fue coincidiendo lugares, con Mm. fechas, con personajes, con todo, Así de pues. una manera que se fue poniendo así poco a poco. Ah, eso va a estar muy interesante. Me llevó un par de años escribir la novela, Seguro, a seguro. pesar de que ya era guión. ¿Y cuál fue ese proceso creativo, digamos, que llevaba? Era de sentarme todos los días, un par de horas, a escribir, tenía que hacerlo, o una vez a la semana, 2 veces a la semana. ¿Cómo era ese proceso? Yo soy muy creyente de Dios y Ujú. nada pasa por casualidad. Ok. Yo tenía esa idea desde hacía tiempo, pero no tenía tiempo, Ujú, que ujú. siempre ha sido mi Sí, problema. claro. Pero luego se viene la pandemia. Ya. Sí, ves. Entonces estaba en mi casa. De hecho, hay una fotografía que me tomó Nicté una vez, eran como las 3 de la mañana. Ujú. Yo estaba escribiendo y me la tomó sin que yo me diera cuenta pensando cómo resolver los problemas que tenía el El personaje personaje, principal. claro. Y, y así de repente la inspiración llegó, tenía tiempo y lo agarré de corrido. Sí, ves. Ah, pucha. Así. Es que para mí, platicábamos con Angélica Quiñones, que estuvo aquí en el podcast. Ella es escritora, también tiene 3 libros, y me decía digamos, si a ella le dan un tema, puede como empezar a desarrollarlo, pero lleva un cierto tiempo. Pero en el caso de usted se imaginó la historia primero, después la empezó a plantear, me imagino, y de ahí empezó a escribir. Pero Me pasó, empezar, ¿cómo es empezar? me pasó una cosa porque yo primero tengo que tenerlo en la cabeza bien definido. Ya. Si no lo tengo bien definido, Ujú. no funciona. Ya. Pero hay una técnica para escribir, donde Ok. uno hace como que dice una columna vertebral de qué es lo que uno quiere escribir. Ya. Pero me pasó que en una ocasión me hablaron y yo me recuerdo, era la COPRET, la Comisión Presidencial de Transparencia de la señora Valdetti. Ujú, ujú. Pero me llamaron y me dijeron, mire, queremos hacer una obra de teatro sobre transparencia. Ok. Nadie sabía dónde íbamos a ir a parar, pero Bien raro su modo, pero eh, entonces, ok, ¿sobre qué quieren? Pues no sé, queremos que sea para estudiantes de nivel medio y toda la cuestión, que sepan Ujú. qué es la transparencia. Ok. Entonces, queremos que nos hagan una propuesta y la vamos a presentar a la señora comisionada. ¿Cuánto tiempo necesita? Bueno, mire, primero les voy a presentar la idea. Yo tenía Ujú, una idea por ahí ujú, ujú. y se las presenté. Ok, ¿y en cuánto tiempo la desarrolla? Deme un mes. Wow. Yo no estoy acostumbrado a trabajar por pedido porque no me Claro. gusta presionarme así. Más Bajo en tanta una presión, claro. cuestión creativa es complicado. Sí. Pero justamente cuando se iba a cumplir un mes, me llama y me dice, mire, se recuerda que mañana tenemos la reunión con la comisionada. Y no había escrito Nada. nada, nada, nada. Entonces le dije, mentí. Mire, fíjese que mañana tengo un compromiso, no lo podemos cambiar. Mire, me dijo, ya tiene que salir de, no sé si de comisión, no sé Comisión, qué. claro. Entonces, podría ser dentro de 2 días. Ujú. Bueno, Sí, me acomodo. todavía pasó un día y no hice nada. Una noche antes me puse a escribirlo todo. Bueno, a ver. Pero la ventaja era que yo ya la Ya lo tenía tenía armada armado, aquí. claro. Sí, pues. Entonces, cuando llegué, se las presenté. Ujú. Entonces, le dije, mire, aquí el proceso sería que yo se las leyera para más o menos interpretárselas y que Mm, sepan cómo va. Porque si solo leen el libreto, como que va a costar mucho. sí. Bueno, entré, leí, se quedaron así. Me encanta. Sí, ¿qué le vamos a cambiar? Nada, Nada, nada. nada. En serio. Sí. Y estamos hablando del año 2015 porque fue el año que cayó ese gobierno Sí. y fue mayo. Ujú. En mayo hicimos 4 funciones diarias de 2 caminos. Ujú. Una puerta hacia la luz se llamaba la obra. Ok. Trabajamos cuatro funciones diarias, hicimos 80 Wow. funciones en un mes. Que trabajar. Fue un trabajar, pero mis actores estaban felices porque Claro. ellos ganaban por función Ujú. y yo ya tenía contrato y todo. Sí, Y pues. todos los días tener ese teatro, porque lo hicimos en el teatro, Abril. no, el que está en la Avenida Elena, el Teatro de Bellas Artes, Ah, ya. 500 y pico de alumnos en cada función, Ya. porque como era la comisión presidencial, coordinaron con el Ministerio de Educación
para que llevara a los alumnos. Y como era gratis para los alumnos de Sí, los claro. establecimientos públicos, los llevaban. Ujú. Entonces era tan rico trabajar Sí, a claro. teatro lleno Sí. todo el día. Sí. Salíamos hediondos a teatro, pero satisfechos. Sí. Y fue una obra que quedó hermosa, Marcadísimo. hermosa, hermosa. Y es bien interesante. Yo hice teatro infantil y yo le decía, hablábamos con Eric Frías, le decía, ese teatro que El nosotros canchito. hicimos, ajá, ese teatro que nosotros hicimos hace 15 años, 20 años, hoy está haciendo mella en esos jóvenes que están empezando a votar, que están empezando a hacer cosas, que quieren hacer cosas distintas por Guate. Y me imagino que su obra fue muy similar. Hasta la fecha yo me encuentro personas que vieron mis obras de teatro para estudiantes y me dicen, mire, me gustó. Y gracias a esa, yo seguí viendo teatro. Claro. Y por eso es que me preocupa. El teatro no es magia, pero es mágico. Sí. El teatro tiene que tener todos los elementos para mandar al público a donde nosotros queremos. Ujú. Un telón, un escenario, una escenografía, luces, sonido, que nos hagan enviar a la Claro. gente. Es como ver una película, Que nos hagan ¿sí? volar a Que nos haga otro, a a otro otro destino. lado. Sí. Y ahí se puede hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces me preocupa cuando escucho ahora que hay compañeros de teatro, no tengo absolutamente nada en contra de ellos, pero que me digan, mire, el teatro llega a su establecimiento y Ya, que se presenten en un corredor un espacio con pequeño. unas cortinas medio puestas, porque yo he visto, Sí, tuve oportunidad de ver teatro así y los jóvenes dicen, ¿y eso es teatro? sí, claro. Oh, como que no muy. Yo, Después, yo fui uno de esos de ese teatro, sí. justamente. Y obviamente ahí matamos a nuestro público. Claro. Entonces, posiblemente el teatro se ha ido debilitando en cuanto a la cantidad de personas que llega por eso, Sí, porque pues. no hemos preparado al público que después nos va a seguir en el teatro para adultos, llamémoslo así, aunque no Ya, sea, sí. Sí, aunque no no tenga sea para adulto, ajá, contenido claro. sexual ni nada más, pero teatro. Y tuvimos que movernos en algún momento, porque yo me hice actor dramático, Sí, actor serio, pero tuvimos que movernos a la comedia porque necesitábamos subsistir. La gente claro. ya no quería sufrir, solo quería ir a Sí, reírse. Y de repente se empezaron a cerrar teatros aquí en total. Guatemala. Y tuvimos que emigrar a los café teatro. Era lo peor que nos podía pasar. Porque la gente realmente no va como a disfrutar del teatro, sino va a comer mientras se está yendo una hora de teatro, Teníamos ¿no? que compartir la atención del público entre el mesero, su bebida, su comida, su plática y todo. Claro. Entonces, hasta eso nos adaptamos. Tuvimos que hacer teatro que fuera bien ligero, que fuera como estar contando chistes, que si se lo Sí. perdió al siguiente le vuelve a agarrar la onda y sigue la cuestión. Pero no es lo mismo. Y esa fue una de las razones por las cuales yo me alejé un tanto del teatro Sí, y pues. empecé a Sí. hacer cine. Sí, pues, qué interesante porque de verdad que a mí me gusta mucho el teatro, pero me he dado cuenta que justo está desapareciendo. Pero también es mucho culpa de las autoridades en Guatemala, porque ya no hay maestros, por ejemplo, ya no hay clases, ya no hay maestros de música o ya no hay estudiantes para maestro de música, digamos, porque se abolieron las escuelas y así se está empezando a deteriorar el arte porque ya no existe arte dentro de los colegios, ¿no? Por eso decía, yo escuché el año pasado, todavía con el gobierno anterior, que iban a recuperar los festivales de teatro. Wow, Y a mí me parece, las muestras de teatro, a mí me parece interesantísimo. sería genial. Ojalá que este gobierno tenga la visión, porque eso le cambia el panorama a los patojos. Total. Imagínense aquel Luis de 1978 que le estaba hablando. Una época complicada para la edad de uno, en que uno empieza a dejarse llevar por la presión social. Claro. Que fumemos, que tomemos, que salgamos aquí, que esto, que aquello. Cosas que no le dejan a uno algo absolutamente nada positivo. No, pues, tío. Pero de repente viene una cuestión de arte como el teatro y de mi mirada que estaba aquí con las cosas malas, se puede hacer esto, Sí. se puede hacer esto, ok, entonces dejo esto, me voy para aquí. ¿Cuántas vidas podríamos salvar? Cambiar, ¿Cuántos total. buenos ciudadanos podríamos formar a través del arte? Y también pasa un poquito por educar también a los
padres, ¿no? Porque hablábamos al principio, Luis, dijimos, no, mi papá no quería que yo fuera actor. Sí. Esa fue la postura, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo, o sea, yo quería ser cantante, bailarín, actor, y lo hacía, en esa época lo hacía bien, ahora ya ruedo, pero en esa época pues actuaba, bailaba, cantaba, y me gustaba, yo quería hacerlo para toda mi vida, pero nunca tuve el apoyo de mi familia, claro, de vez en cuando me iban a ver, de vez en cuando alguna cosa, pero mejor si no estás ahí, mejor si te dedicas a Sí, ser contador, o sí. mejor si te dedicas a hacer tal cosa. Y eso empezó a destruir como esa ilusión y ese sueño que uno de joven tiene. Y después me encontré la producción, yo trabajé 11 años en producción de eventos, y a mí me encantaba me Ujú, encanta la producción. Yo me puedo estar atrás, mira esa luz está mala, mira ese no ujú, sé qué está. ujú. Entonces, ese tema de la producción se volvió muy apasionante para mí, más que estar frente al escenario. Me encanta estar frente al escenario porque creo que todos tenemos ese como ego, Sí. ¿verdad? Pero estar detrás del escenario y ver que todo quedó bien, que todo salió bien, que la luz prendió en el momento adecuado, etcétera, etcétera, eso tiene un gusto diferente, ¿no? Al principio me daba a mí cierta ansiedad dirigir, Ya, porque como yo fui actor durante mucho tiempo, claro. entonces yo miraba y decía, se está cayendo el ritmo de la obra, súbale aquí, ven". Pero era algo que yo llegaba Sí, entre no escena y podía decía, "No, decir. porque yo quería estar ahí actuando. Claro. Y de vez en cuando me dan ganas así como de actuar, no tener que dirigir ni producir ni nada, sino que un Ujú. compañero me invite Ya, y, mira, Luis, aquí hay un papel para vos. sí, ¿Le entras? Sí, aunque no me pagues, démosle, démosle. Porque es otro rollo y sí. me encanta la actuación. Lo último que hice fue una obra que se llama Íntimas Apariencias. Ujú. Y una comedia preciosa, así con mucho mensaje. Y me la disfruté porque yo iba a actuar. Sí, pues. Y había un poco de comedia, había un poco de drama, había un poco de todo. Y solo llegaba, actuaba y adiós. Me encanta esa parte. Sí, porque no, el estrés de, ay, Sí, no, la luz, los actores, no, la gente no vino a tiempo, sí, cualquier sí. cosa se vuelve complicadísimo. No me complicaba con eso. Pero ahora estamos en un proceso, Ujú, empezar a grabar nuestro siguiente cortometraje, ujú. que, que ya van a saber de qué se trata. Que no va a ser tan corto porque va a salir como de 40 a 45 minutos, estábamos Es, calculando. es un mediometraje, le Es un van a llamar. mediometraje que se llama Tocando Fondo, que Sí. siempre lleva el espíritu de tocar el corazón de los jóvenes para Ujú, que no se dejen llevar por cosas vanas ujú. que nos permiten ahora las redes sociales, por ejemplo. Ahora todo el mundo quiere ser influencer, pero ¿influencer de ¿De qué? qué? Ajá. ¿Haciendo qué? Miren, alguien sale mostrando las nalgas o con poca ropa y ya tiene un montón de likes y eso ya lo hace famoso. Claro. Pero no, hay la comunicación, las redes sociales son mucho más que eso. O comedia barata, Ay, eso he visto mucho de Dios mío. TikToks y influencers Unas que están haciendo vulgaridades que comedia sí, baratísima. sí. Que, digamos, a mí no me parece mala la comedia, digamos, vulgar, cuando el chiste está bien pensado, digamos. A mí el Cuando humor está negro justificado. ajá, el Sí. humor negro me gusta mucho Ujú. porque yo soy muy sarcástico y lo entiendo perfecto en cualquier, pero entiendo que si estás en un contexto en el que le vas a hacer daño, o sea, o vas a decir algo que va a lastimar a la otra persona, creo que ahí no es un momento para hacer comedia, ¿verdad? Sí. Y justo hoy, si no estoy mal, estaba viendo un video en TikTok perdón, en X, que antes era Twitter, eh, de de unos influencers aquí que, ay, me robó mi celular. No, y ese era el chiste, la gritadera que tenía la chava. Y justo decía comedia barata, por qué estamos apoyando esto? Y 250,000 likes, tantos millones de likes. Cuando hay contenido que puede ser muy interesante, Claro. que es el que debiéramos seguir, Ujú, al igual que pasa con la música. ujú, ¿No? Nosotros crecimos en una época en que
había muy buena música, aquella música en Sí. inglés romántica, la música disco, las baladas, aquellos cantantes de antes que hacían cualquier cantidad de boleros con tanto Claro. sentido, con tanto amor, con tanto romanticismo. Mm, Yo creo que tal vez eran unas letras un poquito más pensadas, porque probablemente decían lo mismo que dicen ahora, ¿verdad? En muchas pero de ocasiones, otra ¿verdad? manera. Pero ajá, con, Sí. con un adorno más bonito, ¿no? No sé qué día estaba viendo justamente eso. Decía lo de quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Ajá. Entonces, sí, pero está tan Ajá, bien está. dicha, tan poéticamente Sí, dicha está que como que escondidito, no es ofensivo, claro, ¿verdad? ajá, sí. Pero Sí, si tu pero novio ahora no sé qué, entonces no sé cuánto, entonces sí, no. ya cambia un poquito el contexto. Y lo que más me da no sé qué, porque recuérdense que yo tengo hijas, es Sí, pensar que las mujeres sean denigradas de esa manera. ya. Por un lado están Y se exigiendo dejen. y se dejen. Primero, que aleguen que sus derechos, que me vio mal, que me dijo no sé qué, pero están siguiendo esa música y Pero cuando la bailan perreamos se hasta el dejan. piso. Bueno, pero no me gusta meterme a eso porque luego empieza la gente a tirar hate, que Sí, sí, que sí, no sé qué, que se cree, que no sé es qué. un poco difícil. Entonces, Disfruten su vida, o disfruten como su vida. ustedes Sí, prefieran. sí. Luis, ¿y cómo fue? ¿Cuándo empezó a pensar en meterse a la política? Porque meterse a política para mí es sumamente Ay, difícil, digo yo, qué difícil, eh, sobre todo por esas cúpulas de políticos que ya conocemos que están haciendo tanta cantidad de marufias. ¿Qué fue eso que lo impulsó a meterse a la política y cómo le fue? bueno, yo soy catedrático universitario desde hace 14 años y yo siempre le decía a mis patojos, porque dentro de la carrera o las carreras que yo doy hay cursos de política, comunicación política, cosas políticas y tal. Eh, entonces yo me puse a pensar, nosotros siempre vamos a estar alegando, sí, que este gobierno está peor que el otro y volvemos a votar y que está peor que el otro y que alegamos y que decimos. Claro, Pero realmente, ¿qué ¿qué estamos hacemos? haciendo? ¿Qué Claro. hacemos? Es como estar en el estadio y sí, que ese técnico, que por qué no puso aquel, que porque planteó el partido así, Ujú. pero es él, Anda a jugar, papi. anda a jugar, pues, sí. Que por qué el pescado no metió el gol si lo tenía ahí, porque él no sé qué, porque él no Claro. sé cuánto. Hay que sudar la camisola. Ujú. Pero resulta que si yo me meto a política así como lo hice, me encuentro con que me ven así como que, "Y este, Ujú. tan bruto que es, qué soñador, qué iluso, qué... Ya, No, hombre, si aquí venimos a otra cosa, hombre, sí, aquí fue es otro rollo. otro rollo, claro. Y, y me quedo así con la cuestión de, entonces, Ujú. y la gente me dice, gente como usted necesitamos, y a la hora de las urnas es otra cosa, Fue es otra otra cosa, cosa. claro. Entonces digo, ¿quién le miente a quién? Sí. ¿Quién le miente a quién? Y en serio, yo creo que nosotros los guatemaltecos hemos aprendido a votar, Ujú. pero no a elegir. Ya. Tenemos que aprender a conocer de dónde viene la gente, Ujú. cuáles son sus propuestas, cuál es su pasado, cuál es su trayectoria, cuál ha sido su preparación. Ujú. Y yo siempre dije, no sé qué me espera la vida. Yo Ujú. pensé, en serio, en algún momento pensé que, que de repente mi destino era apoyar a mi país desde eso, tomar decisiones Ujú. realmente centradas en la transformación, en el desarrollo, en la transparencia, en lo que a mí me gusta hacer, que es la educación. Y me preparé para eso. Estudié una maestría, estudié un doctorado y, y resulta que no Ujú. es eso lo que el pueblo quiere. No Ya. sé qué quiere. Y después se están quejando porque eligieron al menos peor, eligieron lo que no sé qué. Ese, No sé qué quieren. ese justamente creo que es el problema, Ujú. que elegimos al menos peor, al que hizo un poquito más de bulla, al que estuvo mejor O el que posicionado gastó más, en ranking, o al que gastó más, justamente o que el es que el ofreció mayor más problema. blogs, o el que ofreció más láminas. Miren, Es terrible, es terrible. terrible. Y yo le decía a mis compañeros del partido anterior, miren, no caigamos en eso. Ujú. Si yo estoy aquí, es porque realmente quiero hacer una política distinta. Claro. Quiero convertirme en un tecnopolítico
que solucione los problemas con la tecnología que tenemos y se puede hacer cualquier cantidad de cosas. Claro. Miren, cuando fui candidato a alcalde de la ciudad, hay propuestas para la basura, para el agua, para el transporte, Sí, para todo hay solución. claro. Lo que pasa es que hay muchos intereses. Demasiado, demasiado. Yo de verdad, qué increíble. Yo ahorita que estuve trabajando en una empresa, en la empresa anterior, miraba mucho Guatecompras. Y wow, era impresionante la cantidad de dinero que se malgastaba, porque ni siquiera era un gasto, era un malgasto de dinero, cantidades exorbitantes. O sea, nosotros sacábamos estadísticas y yo le decía a mi jefe, vos, de verdad, tanto visto ahí. Algo, algo así bien directo. Yo regularmente no hablo de estas cosas en público porque me gustaría tener más el poder de cambiar las cosas, pero, Claro. por ejemplo, ¿cómo es posible que en el IX, por ejemplo, Ujú, que compra cualquier cantidad de medicinas? ujú, Mi lógica como comerciante, como comprador, ujú. como público en general, como Claro. pueblo, digo, si una aspirina en la calle me cuesta, digámosle, 50 centavos, pongámosle. 50 centavos, si la compro por mayor, tiene que ser menor el precio, Claro, por lógica. sí, Como vendedor, como comprador, yo lo entiendo así. Pero resulta que cuando uno mira, compraron la misma aspirina, pero como era para el Ix, sí. resulta que en lugar de 50 centavos, 25 que sale costó cada. Y O con sea, amparo. Y es que dicen, no, es que le pusieron amparo y entonces había que comprar esa. Y yo no sé, pero mano, ¿en qué lógica? no, no me cabe en la cabeza. El problema es, decía alguien, lo que es de todos no No es es de de nadie, nadie, no es de claro. nadie. Entonces, como no es mi dinero, Ujú, vaya a ver usted si una empresa privada ujú. compra así. No, No. realmente compra al mejor postor, no solo en tiempo, en calidad, sino en precio. Y piden 3 ofertas, a Por ver quién supuesto, me da por algo supuesto, mejor, claro, por totalmente. supuesto. Entonces, así es como se debe manejar. Y es que, entre comillas, y es una gran comilla, pero entre comillas, la ley de contrataciones dice que uno debería pagar el precio más bajo. O sea, la nota más alta en Guatecompras debería ser siempre el precio más Ah, bajo. yo estuve en el IX. Ujú. Yo entiendo esa parte porque hay cuestiones de calidad también. Ujú, sí, Eso claro, claro. incluso de entrega, de disponibilidad. El tiempo de Resulta entrega, claro. que no estoy abastecido de ese. Estoy de acuerdo. Ujú, ujú. Pero no puede variar tanto Sí, no un puedo pasar precio. de 3 No, quetzales a 10. no, Ujú, no. Es inconcebible, simple y total, sencillamente. Y hay formas de comprarlo. No claro. se puede aquí, a nivel internacional. Sí, Cuando uno quiere hacer bien las cosas, se pueden hacer. Y, y por eso estudié un doctorado en administración pública. ya, Y yo aprendí que la eficiencia y la eficacia del gasto es lo que hace la diferencia. claro. La voluntad política, el deseo de hacer las cosas transparentes. Y hay formas de hacerlo transparente. Sí. Mire, quiero comprar vehículos para mis funcionarios porque lo necesitan por lo que sea. Ujú, Muy bien, hagámoslo libremente. sí. Si lo estoy haciendo bien, ¿por qué tengo que ocultarme? Ujú. Me van a servir, lo justifico y digo por qué sí, por qué no, por qué con ellos, por qué. Claro, el problema es comprar una camioneta de 420.000 quetzales que no me va a servir, va a servir para transportar a un ¿Qué es? diputado. Claro, claro. Entonces, es solo cuestión de Ujú, lógica, de voluntad política. Y, me han estado hablando, pero yo la verdad no creo volver a participar para un ujú, puesto de elección pública, porque uno se queda decepcionado de ver que la gente le miente a uno, que los líderes populares ujú. le venden a uno también espejitos. Sí, No se pues. preocupe, yo le junto un montón de gente, pero páguenme, Mm, deme. Entonces yo les decía a los amigos del partido, ellos se lo pueden decir, miren, ¿por qué estamos pagando? Nos estamos engañando nosotros mismos. Tenemos un montón de gente aquí, pero está pagada. ujú, ujú, claro. Es que tenemos que demostrar que tenemos fuerza. Eso no es fuerza, eso es no utilizar bien la cuestión. Yo quiero Total. que la gente me siga porque cree en mi proyecto, Sí, porque confía en que yo voy a manejar las cosas de la mejor manera. Pero ahí está el resultado. claro. Y les digo, miren, hace 4 años participé como candidato a alcalde, hoy me vengo
a postular. Y miren, mi plan de gobierno no ha cambiado, de gobierno municipal no ha cambiado. Cada vez está peor la cuestión. Miren, ¿quieren Sí, seguir así? igual, claro. Ajá. Dentro de 4 años ni me hablen, pero van a darse cuenta y les voy a decir, ¿se dan cuenta? Siguen igual. La cosa Eso sigue es lo que igual. ustedes quieren. Y es que es terrible. Yo creo que con mi jefe anterior estábamos hablando y le decía, ¿por qué seguimos eligiendo a este partido? A mí no, aquí no me importa, así que lo podemos decir, al partido Vamos. ¿Por qué seguimos apoyando al partido UNE? Si ya sabemos qué han hecho y ya sabemos cuánto daño le han hecho al país, ¿por qué seguimos dándoles votos? Sí, porque le dan láminas a las personas, porque les dan cemento, pero dense cuenta, o sea, me han hecho pensar dense cuenta que esto se acaba. O sea, hoy les dieron lámina, ¿Cuánto les va a mañana ya durar una no. libra de frijol? Exactamente, mañana ya no. La libra de frijol te va a durar una semana. ¿Y Vale. después Y qué? después hay que pagar esa libra de frijol Claro. porque no hay almuerzo gratis. Ujú. Pero eso es lo que nuestra gente Y no todavía suben no. los impuestos, no suben la gasolina, no suben todo. Y nosotros aquí contentos Va. seguimos eligiendo a las mismas autoridades. Ahora, díganme ustedes. A mí me gusta la educación y he hecho 14 años de educación en la universidad. Ujú. Me encanta preparar nuevos profesionales. Eh, ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para nosotros? Bueno, nos damos cuenta que todos los gobiernos que han pasado nos quieren tener en el subdesarrollo educativo Claro, justamente para manejarnos como ovejas, seguirnos vendiendo laminitas, frijolitos y toda la cuestión para que sigamos votando. total. No hay forma que salgamos de eso. Y no salimos, y es bien interesante. A mí me pasó que la pandemia me hizo darme cuenta que el trabajo no era la forma de trabajar no era la misma, la forma de estudiar ya no va a ser la misma de aquí para adelante. Y entonces dije, bueno, entonces ahora me tengo que poner más las pilas, tengo que agarrar cursos de esto, agarrar cursos de ChatGPT, cursos de no sé qué, porque tengo que empezarme a actualizar, digamos, Actualizar. con esa información. Pero yo lo pienso a mis 32 años, que digo, bueno, quiero superarme, pero los chavitos que vienen de 12 13 años, que no hay nadie que les esté empujando esa información, ¿verdad? Que están en el interior, en Cobán, en cualquier lugar, que no llega no es tan accesible la educación, digamos. Y están ahí como recibiendo la misma educación que recibía yo hace 20 años, que ya no debería ser la misma. Justamente, Roberto. Justamente, Roberto. Yo no me creo la gran cosa ni nada, pero toda mi trayectoria, toda mi vida ha sido educar, preparar a la gente, abrirle los ojos a los jóvenes para eso. Voy a comprometerlo Aquí estamos. públicamente. Para eso. Yo le voy a traer un libro de Nahual Ujú. y Gracias. hacemos un programa solo de Nahual Sí, sí, para que usted seguro. vea la riqueza que nuestros jóvenes están perdiendo. La tecnología tenemos que tenerla de nuestro lado. Ujú. Pero si nos pasamos 4, 5, 6 horas diarias metidas ahí, Sí, perdiendo el tiempo, sí, pendejeando, dirían los sí, literal, mexicanos, literal. eh, cuando tenemos que actualizarnos, como decía Ujú. Roberto hace un momento, tanta información importante que tenemos en la web. Sí, sí. Solo el sentarse a chatear con ChatGPT y soltarle una idea, decirle, mira, así me pasó con el podcast. Yo cuando empecé la idea del podcast me pasó muy similar, que tenía la idea aquí arriba, pero no sabía cómo ¿Cómo plasmarla. desarrollarlo? Y yo dije, pucha, ¿cómo le hago? Y me empecé a investigar un montón de cosas. O sea, antes de empezar el podcast, acá con Andrés estábamos platicando hace un rato. Me dice, vos antes de empezar el podcast ya tenías mucha información. Entonces empezaste el podcast ya con la información de, bueno, hacia dónde voy, qué tengo que hacer, cómo tengo que poner esto, no sé qué. Las cámaras, antes tenía esta cámara y tenía una cámara que tenía menos resolución, vamos a subir. Mira, ahora el audio está fallando, tenemos que cambiar, tenemos que poner esto. Pues irle invirtiendo, digamos, pero esa inversión no solo fue económica, o sea, fue intelectual. Yo me Por metí a supuesto. meterle información a mi cerebro para poder tener algo como esto hoy. Es lo que le digo yo a mis alumnos. Miren, a la semana, ¿cuánto tiempo les doy de clases? Hora y media. Ujú. Y el resto de tiempo. Claro. Y el resto de tiempo. Miren, el trabajo del maestro o del profesor universitario ha cambiado. Ya no es enseñarles, sino es
dirigirlos. Miren, hay Claro. tanto que aprender. Miren, váyanse por aquí. Esto Total. tiene que aprender por esto y esto y esto. Investíguenlo y platiquémoslo. Sí. Porque ya no es solamente enseñar, sino decirle, váyanse por aquí, miren, aquí hay información. Sí, porque justamente por eso mismo, porque como hay tanta información en el espacio, hay que saber hacia Mucho cuidado dónde, con eso. ajá, hacia dónde Sí, meterte, ¿no? sí. Estoy totalmente de acuerdo. Así que le voy a traer el libro. Sí, traigo. Lo tiene que leer, empatinarse con eso y darse cuenta de la coincidencia de lugares, de fechas Sí, y de cosas que a nosotros como guatemaltecos nos deben hacer sentir sí, orgullosos. ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos transculturizando. total. Oigo yo, gente, güey, ¿qué es güey? ¿Qué es güey? Aquí se dice cerote. Sí, sí. En último caso así. Pero, ¿qué está pasando? No tengo absolutamente nada en contra de los Sí, no, mexicanos. claro. De hecho, los admiro por su civismo, por su patriotismo, Sí, por la forma en que ellos sí son muy cantan nacionalistas, su claro. himno nacional. Ujú, Tenemos que aprender eso. total. Mire, yo crecí en una educación donde nos formaban, nos hacían cantar el himno nacional, Sí, nos revisaban las uñas, sí. nos hacían usar playera, Mm, nos hacían usar pañuelo, sí, pues. nos hacían lustrarnos los zapatos. Ujú, ujú, ¿Por qué se ha perdido ese tipo de cosas? claro. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros niños? Un mundo tan oscuro como el que estamos haciendo. Y Sí, yo me siento en esa responsabilidad todavía. Yo sí. quiero dejar mi huella en el mundo, que la gente diga, ese Luis trató de hacer de todo, Ujú, pero entre todo lo que hizo, salvó un alma, salvó un ser a un sí. joven que, como me dijo alguien en una de las obras de teatro que yo escribí, llegó al año siguiente a ver mi siguiente obra y me dijo, y era de la Universidad de San Carlos, y me dijo, mira Luis, por usted, por la obra del año pasado, yo dejé las drogas. Wow. Y esa es una historia de todas las que De todas las que primero han Dios venido, yo pude claro. haber logrado, Sí, pero con una sola alma que yo salve, con lo que yo escribo, con lo que yo hago, con lo que yo produzco, yo me doy por bien servido. a mí me gustó mucho esta historia, pues obviamente no la he leído, pero me gusta mucho esta historia de Nahual. Por supuesto, estoy comprometido a leer el libro y en cuanto termine hacemos el Yo lo podcast ahí comprometí. para, para platicarlo. Comprométame ahí con las veces que quiera, mándeme 3 libros si quiere. Ok. Pero a mí me gusta mucho porque creo que eso nos hace falta en Guate, conocer esas historias de nuestro pasado que nos conectaron con, claro, con la cultura española, pero hubo algo en ese pasado que tenemos que recordar y de alguna forma también tenemos que ¿Por sanarlo. qué es grande Estados Unidos? ¿Por qué es grande México? Ujú, Miren sus películas, miren sus libros, miren las sí, cosas. Su folclore, están su basados en ellos, cultura, claro. su gastronomía, sus héroes. En Estados Unidos hacen héroes de todo, En cambio de aquí todo. queremos hacer todo como que fuera mexicano o Sí, estadounidense. ¿cómo hace posible? Tenemos héroes, Ujú, tenemos héroes. Lo que hace claro. falta es conocerlos. Y hay una historia que yo quiero escribir, no sé si la voy a hacer película, aunque me encantaría. Ujú, Los Cadetes Héroes de 1954, ok. del 2 de agosto, cabal mi cumpleaños. Ah, Una historia impresionante, impresionante, de cómo los cadetes de ese tiempo, patojitos, güiros de 15, 16, 17 años, tuvieron sí. los arrestos necesarios para enfrentarse a un ejército extranjero que quería venir a apropiarse Invadir. de nuestra nación. Ujú. Esas son cosas que no se saben. Que no se saben, Que no se claro. saben y que nos Estoy podrían totalmente a de acuerdo. nosotros hacer sentir orgullosos. Y es una de las historias, porque se recuerda que hace un Ujú, rato hablábamos de cómo había rivalidad entre la Universidad de San Carlos y los militares, claro. pero es la única, es, Ujú, la- es el único episodio de la historia que donde se unió unieron. ambas, Es cierto. ambas cosas. Sí, Entonces, eh, en lugar de buscar las cosas que nos desunen, ujú, busquemos las cosas que nos unen. total. Seamos un poquito más empáticos con nosotros mismos, con nuestra tierra. Eh, ya no debieran existir que izquierdas, que derechas, Ujú, debiéramos existir guatemaltecos que queremos ponerle el corazón a nuestra claro. Guatemala Queremos sacar para que adelante el salga país. adelante, Ujú, para desarrollar a nuestro país.
pero solo unidos podemos hacerlo. Si seguimos peleando entre nosotros, y para eso se prestan las redes sociales. Sí, Alguien pone, yo me comí una manzana roja deliciosa, no, que sos un pero ¿por idiota, qué? las verdes son más ricas. Nada que ver. Quien dice, no me recuerdo si es Voltaire, que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque siguieras diciendo lo que tienes que decir. Que la gente no piense igual que yo no quiere Claro, decir que seamos enemigos. claro, ¿Le gustan las manzanas rojas? dale, Cómaselas. ¿Le gustan los ay, bananos verdes? Cómaselos, claro. papayito lindo. Mm, Pero eso que nos sirve para desunirnos. total. Hay una frase que me gusta un montón que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es justo lo que decíamos ahorita. Lastimosamente no conocemos muchas partes de nuestra historia. Yo he estado, me dio hace un tiempo por investigar mucho la Segunda Guerra Mundial. Ay, me encanta Wow, ese. yo me empecé a meter al tema y dije, "Guau". Claro, Hay tenemos varias, hay varios, ¿cómo se llama? Documentales ahorita en muchos Netflix. documentales, muchos, pero la parte interesante es que estamos viendo la perspectiva desde la perspectiva occidental. Y hace poco alguien dijo, ya conocen la historia vistas del lado alemán. Y por ahí en YouTube está el documental visto como desde la perspectiva alemana, cómo iban perdiendo y cómo iban llamando niños porque ya no habían adultos para el ejército, y en fin. Y yo Incluso lo dije, que pasó wow. con Rusia cuando peleó contra Alemania, que Alemania estuvo a punto de tomar Stalingrado. Sí, Eh, todo ese, pues que sí, ahí es donde yo digo, hay tanto contenido sí, que tenemos que elegir qué es lo que queremos ver, total. qué queremos hacer, a dónde queremos llegar. Ujú. Y yo los invito a quienes ven este podcast, que estoy completamente seguro que es un montón. Vean ustedes, Ya son como 8, con usted que se suscribió. vamos a ver, usted tiene un antes, un durante, y a dónde quiere llegar. Analice bien eso. Vea usted. Recuérdese que no solo con pensarlo, no solo con desearlo, sino que tiene que tomar una actitud activa para llegar a donde usted quiere llegar. Y eso es lo que decía mis hijos. Papá, ¿para qué seguís estudiando? Es que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Wow. Y eso funciona. Y eso funciona. Uno dice, ¿ya para qué vas a estudiar? Yo ando viendo ya en Sí. qué más estudio. Ujú, ujú. Hace poco vi unas becas en CG Plan. Yo me metí. No me han contestado, tal vez por la edad, pero yo me metí porque yo quiero seguir estudiando. Yo Claro, quiero seguirme preparando. Uno nunca deja el de aprender. conocimiento es poder, esa es la El realidad. día que usted crea que ya lo sabe todo, ese día se tiene que morir. Sí. Entonces, no, hay que seguir aprendiendo. Hay que darle a este pedazo de tierra que Dios nos regaló lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ir ya más o menos vamos a ir terminando para no irlo desvelando mucho? Pero, pero le quería preguntar, ¿cómo fue ese tiempo del noticiero? Le pregunto porque yo soy una persona que dejó de ver noticias, o sea, yo casi que nunca lo vi, desde muy chiquito, como a los 12 11 años dejé de ver noticias en todos lados, ni en televisión, ni en periódico, nada, porque sentía que me contaminaban. Yo andaba mucho en camioneta, caminaba mucho por la calle y pasé una época como de los 14 años que me dio mucha ansiedad porque mi mamá miraba noticias todas las mañanas. A las 6 de la mañana prendía el noticiero. Y yo salía a las 7 de la mañana, entonces no lo miraba, pero escuchaba. Y mataron a un joven en no sé dónde, y hicieron no sé qué. Y entonces empezó a contaminarme tanto que yo le dije a mi mamá, mira, no, ya no prendas el televisor en la mañana hasta que yo me vaya. Si quieres te quedas viendo noticias, pero déjame salir de aquí porque yo me voy con una ansiedad. Yo iba Sí, así sí. agarrándome todo y me subía a la camioneta con miedo, temblando, y me bajaba de la camioneta temblando y ella entraba al colegio y ya era como, qué paz, ¿verdad? Pero para usted que estuvo ahí presentándolo, ¿cómo fue la emoción, cómo se vivió, digamos? Lo que sucede es que uno adquiere una gran responsabilidad. Ok, El cómo se dicen las cosas, porque la gente no ha entendido nunca cuál es el papel de un presentador. claro, Yo no hacía las noticias, yo no las reporteaba, yo no claro. las editaba, yo no las escribía. Mi trabajo era de ser presentador. Incluso ahora que fui candidato, la gente decía, sí, pero es que estuve en los canales corruptos.
Mi trabajo, Pero yo no era el dueño. claro. Es más, en 21 años nunca tuve la oportunidad, ni de lejos siquiera, de conocer al Ujú, dueño. claro. Mucho menos pensar que un día de esos él hiciera un negocio de lo que fuera. Y Ujú. llegara, mire Luis, fíjese que me gané 2 millones, le regalo 100,000. Sí, ok. Y una partidecita. Entonces, primero hay que entender ese tipo de cosas. Luego, entender que nosotros lo que hacemos es interpretar Ujú, lo que estamos leyendo, darles el tinte que eso merece, porque para eso nos preparamos. Y sí, por supuesto que había noticias que me afectaban, incluso al principio me regañaron en varias ocasiones, porque ujú. si hay algo que a mí me conmueve son las historias contra los niños, Ya. eso me conmueve mucho. Entonces me decían, mira, no tenés que inmiscuirte, Ujú. soy humano Sí, claro. y Siento. siento, Ajá. y siento, y no me gusta este tipo de cosas. Ujú. Me provocó cualquier cantidad de dolor, cualquier cantidad de noticias que tuve que decir de mi tierra en Alta Verapaz, unos niños que los dejaban, cuando los papás iban a trabajar, los dejaban amarrados en medio de su casa en un poste, Qué y horrible. su comida como que eran perros. Eso Ah, no. era me dolía. Luego, cuando estuve en expedientes, conduciendo expedientes, entrevistamos a una niña de aquí de Misco que fue violada por su papá y tenía un hijo de su papá. Le entrevistamos en vivo, Ujú, obviamente protegida y todo, claro. pero ella lloraba con nosotros y decía, es que me falló, mi héroe me falló. Qué terrible. Entonces, eh, tiene razón. Eh, por salud mental, Ujú, eh, ver menos noticias, ujú. pero es importante estar informado, Sí, claro. ¿verdad? Es importante tener un criterio Sí. propio de lo que está pasando. Entonces, yo lo que hago, yo lo que recomiendo es, escuche diferentes medios de comunicación Ujú. y hágase usted un criterio sobre eso. Si no quiere, no vea la nota roja porque Ya. eso es terrible. Pero hay cosas que sí nos interesan a nosotros los Sí. guatemaltecos. Las cuestiones políticas, cómo se está Ujú. manejando nuestro dinero, cómo se está manejando nuestro país, qué Correcto. están haciendo, van por el camino correcto. Oiga usted diferentes medios de comunicación porque la gente dice, este está vendido con el gobierno, este no, entonces usted dice sí. Entonces, oiga las dos versiones y hágase usted un criterio. Claro. Si ya está lo suficientemente grande e inteligente para saber, para distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, y usted vaya haciéndose un criterio. Ujú. Y convirtámonos nosotros en auditores sociales. Sí. Existe ahora la facilidad a través de la tecnología de ingresar a las, a las A los medios de comunicación, digamos. más que los medios de comunicación, yo diría las páginas oficiales de los diferentes ministerios, por Ok. ejemplo, Ujú, y saber en qué están gastando. ujú, ¿Cuánto de presupuesto le asignaron? ¿Por qué le subieron? ¿Por ujú. qué le bajaron? ¿En qué lo están utilizando? Esa es la auditoría social. Claro. Y nosotros tenemos todo el derecho y toda la obligación de hacerlo. Porque si no, no va a pasar lo que hablábamos hace un momento. Ujú. Exigimos, gritamos, peleamos, pero no ponemos de nuestra parte para que eso deje de suceder. Y esa es mi recomendación. Tenemos que ser más activos, tal vez Sí. no políticamente y partidariamente hablando, si usted lo quiere ver así, Claro. pero sí participar de esa auditoría social que es tan necesaria, porque a mí me pueden decir misa, pero voy a ver los números, voy a ver qué está funcionando y qué no. Sí, y es que cabal, pensaba ahorita que usted me estaba diciendo de vean distintos canales de noticias, estaba pensando que hace muy poco cambió. Porque mucha gente ya no ve las noticias en la televisión, sino la ve en las redes sociales. Y creo que eso fue lo que afectó a muchos políticos ahorita en estas elecciones, que era, sí, yo estoy haciendo esto bien por Guatemala, ¿verdad? Yo estoy aquí por ustedes. Y de repente salía alguien, sí, pero hace 4 años hizo esto y también Sí, hizo esto otro y también hizo sí. esto otro. Y entonces esa información fue la que nos fue llevando un poquito a decir, bueno, ya no hay que votar por esta gente, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también porque ahora cualquier persona que Cierto. tenga un teléfono, un acceso a la red, Ujú, puede transmitir y decir, yo soy periodista. Y miren, ser periodista no es nada más que me guste informar. Tengo que saber redactar, tengo que saber decir,
tengo que tener un acervo cultural amplio, tengo que tener conocimiento de las cuestiones que voy a ver, que voy a hacer, tengo que tener ética, tengo que tener moral, tengo que tener conocimiento en general para Claro. saber qué voy a hacer. No es nada más, mi querido amigo. Sí, Y a nosotros los que estudiamos comunicación, los que estudiamos periodismo, los que estudiamos elocución, sí, sabemos ese tipo de cosas. Y si nos da pena, yo sé que usted tiene derecho a emitir claro. su Opinión. pensamiento, su opinión. Estoy completamente de acuerdo. Ujú, Pero no se llame usted periodista si usted no tiene lo claro, básico total. para ser periodista. No se llame usted locutor si usted no tiene lo básico para hacerlo. Llámese influencer, pues. Sí, Va. claro. Llámese youtuber, llámese como Ujú, usted quiera. Pero para hacer periodismo serio, tal cual debe ser, y para lo que está hecho el periodismo, hay que estudiar, hay que sí, prepararse. sí, estoy totalmente seguro. Yo la verdad es que cuando empecé esto, justamente le decía, pues yo estudié un montón de cosas, investigué un montón de cosas, pero claro, tenía un background, digamos, ¿verdad? Yo ya había conducido, ya he conducido eventos, hablábamos fuera del podcast que también hago coaching, hablo frente al público, o sea, digamos que tengo como cierta base que no me hace ningún periodista, por supuesto, porque la verdad es que de periodismo de investigación, por ejemplo, no entiendo mayor cosa, pero me gusta hablarlo y me gusta tener este tipo de conversaciones Ujú. que hablábamos al principio, que no es como una entrevista como tal o una entrevista tan seria, sino es una conversación en la que vamos llevando obviamente el hilo de la vida del invitado, pero siempre enlazado con lo que él quiere decir y con hasta dónde quiere llegar, ¿no? Es que hablar en público, hablar en un micrófono es una gran responsabilidad. Sí. Yo le decía acerca de la empresa que tenemos, el Grupo Integrado de Comunicación. Ujú, ujú. Nosotros preparamos a políticos, empresarios, gente que tiene que hablar en público, porque Sí, da pena escuchar, sí, porque yo escucho terrible. las entrevistas, unos horrores idiomáticos que se cometen. No hubieron Yo he visto consecuencias. entrevistas, en una entrevista que le hicieron en Noticiete, vi a uno de los entrevistadores diciendo, ¿pensaste? ¿Escuchaste? Y yo Dijiste, dije, veniste, sí, lo que es sí, y muletías. Y hay que prepararse. ¿Quiere usted ser una persona pública? ¿Quiere usted ser una persona, un empresario que va a dar declaraciones a la prensa? Prepárese bien, ujú, porque conozco gente que sabe mucho de un tema, sí, mire, como diríamos los guatemaltecos, checa, pilas, es checa, pero no puede comunicarlo. Y de nada sirve, porque la comunicación es todo. sí, Y total. en todo está la comunicación. Entonces hay que prepararse Estoy bien de para ello. acuerdo. Justamente una de las premisas que me sirvieron para hacer esta capacitación de ventas fue decir, todos necesitamos vender. Todos Ujú. tenemos que aprender a vender, porque es parte de esa comunicación interna que tenemos que tener hacia afuera para que la gente nos compre, ya sea un trabajo, ya sea una mujer, ya sea, perdón, mi novia, quien sea, pues tenemos que aprender Por a supuesto. comunicarnos y a ¿Y vender de quiénes mejor tienen que forma. hacerlo? Todos. Todos. ¿Qué profesión? Ingenieros, doctores, abogados. Tarde o temprano Lo tendrán van a que necesitar. venderse, vender su empresa, vender su institución, su corporación, su organización, lo que sea. Entonces, hágalo bien. Total. Prepárese, Sí. prepárese. Si hay forma de hacerlo. Por eso digo, no piense usted que porque ya está grande no se puede aprender. Por supuesto que se puede aprender. Claro. Y llámeme, llámeme. Lo Escríbanos. preparamos, lo preparamos para eso. Luis, para ir terminando, ¿qué proyectos tiene ahorita en camino que de los que tengamos que estar pendientes? Tocando fondo, ¿Ok? tocando fondo. Es una película basada en lamentables hechos que Ujú. siguen sucediendo todos los días, pero que queremos abrirle los ojos a nuestra juventud para que no le pase. Nuestras jovencitas, nuestros jovencitos son muy vulnerables ante este tipo de cosas. Por favor, esté pendiente. E inclusive yo empiezo a invitar ya a los directores que estén conscientes, directores de establecimientos privados, públicos, que estén conscientes de ese tipo de problemática para que en algún momento pidan. Yo me estaba enterando que el Ministerio de Educación permite
que los jóvenes vayan y vean este tipo de trabajo que les deja algo, que les sirve para prevenirse, para cambiar su visión de las cosas. Entonces, estén pendientes de eso. Pidan ustedes, pidan ustedes que tocando fondo pueda llegar a su establecimiento, porque estamos en proceso, pero estamos trabajándolo de una manera que sea realmente profesional con la calidad de cine internacional que queremos hacer en Guatemala. Qué genial, la verdad es que escuché ahí un poquito del proyecto y me parece un proyecto muy interesante con una temática muy profunda. No podemos hablar mucho del tema porque ahí Luis está guardando ahí la información, Pero van a llorar. pero es un proyecto muy bonito y con mucho corazón, eso se ve, Así es. que tiene mucho corazón. Bueno, Luis, ¿algo más que quisiera dejar por acá? ¿Algo que quisiera decir? Primero agradecer la invitación. No, gracias a usted por venir. Es importante para mí dar a conocer lo que estamos haciendo. El trabajo que se está haciendo con nuestros recursos no son, no son ilimitados como quisiéramos, pero lo hacemos de corazón. Y gracias también a los actores, a las actrices que han confiado en el trabajo de nosotros y se han subido al barco para hacer que no van a ganar lo que se merecen, pero eh, lo hacemos con todo el corazón, con toda la responsabilidad, con toda la pasión del caso, como seguiremos trabajando y seguiré trabajando para mi país, para engrandecer a mi país, para desarrollar a mi país y hacer cada vez más grande y más importante la cinematografía en Guatemala. Eh, una vez más, y hoy quiero comprometerme y decir que este cortometraje que vamos a hacer va a estar dedicado a la memoria de Julio Apopa, con todo mi corazón, con toda mi admiración y con todo el respeto que él se ganó a través de su trabajo. Buenísimo. Bueno, pues ya escucharon a Luis, ya escucharon esta entrevista. Esperamos que se le haya pasado, que se le hayan pasado muy bien. ¿Cómo se la pasó Luis? Yo muy bien, me encanta este tipo de entrevistas que son platicaditas, porque cuando fui candidato eran cuestiones muy Era más complicadas, serio, complicadas que había que dar muy puntual, ¿no? muy puntual, sí. Pero esto me encanta, porque yo siempre les he dicho a mis alumnos de comunicación qué es lo más importante, el entrevistador o el entrevistado. Y eso hay muchos periodistas que no lo toman en cuenta. Se dedican a atacar, se dedican a faltarle el respeto al invitado, óigase bien al invitado, cuando pueden a través de una comunicación asertiva y bien dicha, hacer las preguntas que quieran y sacar la información que quieran del entrevistado sin faltar el respeto a nadie, sin necesidad de gritar ni ser descortés con su invitado. Así que Total. gracias, Rob. No, gracias a usted por venir. La verdad es que, pues, y dije, va a ser un poco más difícil, a pesar de que, pues, mi gran amigo Javier, dije, yo le escribí a Javier, vos será que tu papá se escribile, mañana llega, pero obviamente lo programamos. Pues, le agradezco muchísimo que haya De venido. nada, Rob, muchas gracias. No se olviden ustedes darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Adiós.